Bienvenidos al video. En esta ocasión vamos a resolver la integral número 100 de la lista de 100 integrales resueltas mediante la sustitución trigonométrica. Para darle solución a esta integral vamos a hacer varias sustituciones o cambios de variables. También vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto para lograr así poder hacer dicha sustitución trigonométrica. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es un cambio de variable. Yo voy a decir que u va a ser igual al coseno de teta. Vamos a derivar ambos lados. La derivada de u sería de u, mientras que del otro lado la derivada del coseno de teta es menos seno de teta por el diferencial de teta. Como lo que ocupo es el diferencial de teta, lo vamos a despejar. Por acá yo tengo de u y ese menos seno de teta pasa hacia el otro lado a dividir. Por acá me quedaría despejado el diferencial de teta. Ya tenemos lo necesario para hacer dicho cambio de variable. Vamos a ver, por acá me quedaría la integral del seno de teta. Ese lo dejamos fijo, no lo cambiamos. Por acá sería en la parte de abajo la raíz de coseno cuadrado de teta. Pero coseno de teta es u, por lo tanto va a ser u al cuadrado. Más 4 coseno de teta, pero el coseno de teta es u, más el 1. Y todo esto por el diferencial de teta, pero el diferencial de teta es menos de u sobre el seno de teta. Muy bien, simplificando esta integral, este seno de teta con este seno de teta divididos me dan 1. Por aquí yo tengo este negativo que puede salir de la integral. Tendríamos menos la integral. En la parte de arriba solamente me quedó de u. En la parte de abajo me quedó la raíz de u al cuadrado más 4u más 1. En este punto lo que vamos a hacer es completar un trinomio cuadrado perfecto. Aquí en la parte que está dentro del radical. Muy bien, yo tengo el término cuadrático que es u cuadrado más el término lineal que es 4u. Para completar el trinomio cuadrado perfecto lo que voy a hacer es este 4, que es el coeficiente del término lineal, le voy a sacar la mitad y lo voy a elevar al cuadrado. La mitad de 4 es 2, elevado al cuadrado es 4, lo que significa que yo necesito tener sumándose en el tercer término un 4 para tener completo mi trinomio cuadrado perfecto. Observo que por acá tenía un 1. Entonces yo le tuve que sumar 3 para convertirlo en 4. Si yo le sumo 3, pues también le tengo que restar un 3. Para que así, más 3 y menos 3 sea 0. Y me quede la misma expresión que no se vea afectada. Como al sumarle 3 obtuve este 4, hay que restarle también el 3. Muy bien. En este punto ya completé mi trinomio cuadrado perfecto. Ahora lo que voy a hacer es factorizar el trinomio cuadrado perfecto, este que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada al primer término, sería u. Dejamos el signo del segundo término, que es más. Le saco la raíz cuadrada al tercer término, el cual la raíz cuadrada es 2. Ese binomio se eleva al cuadrado. Y aquí factoricé mi trinomio cuadrado perfecto. Menos el 3 que tenemos por acá. Muy bien. Voy a cambiar esta expresión que está aquí por esta que está acá, ya que son expresiones equivalentes. Muy bien, me quedaría menos la integral. Por arriba yo tengo de u. En la parte de abajo me quedó la raíz y cambiamos la expresión. U más 2 al cuadrado menos 3. Muy bien, voy a borrar esta parte. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer otro cambio de variable. Por aquí yo voy a decir que w es igual a u más 2. Vamos a derivar ambos lados porque voy a cambiar también el diferencial de u. La derivada de w sería dw, mientras que del otro lado la derivada de u más 2 sería du, ya que la derivada de u es du y la derivada de 2 es una constante, sería 0. Muy bien, vamos a hacer nuestro cambio de variable. Por acá me quedaría menos la integral de du, pero du lo vamos a cambiar por el diferencial de w. En la parte de abajo me quedaría la raíz cuadrada de u más 2 al cuadrado, pero u más 2 lo vamos a cambiar por w. Quedaría al cuadrado menos el 3.
Ahora sí, en este punto ya podremos hacer una sustitución trigonométrica. Voy a poner mi triángulo rectángulo en el cual me voy a apoyar para hacer dicha sustitución trigonométrica. Vamos a poner por aquí un ángulo. No va a ser θ porque ya está ocupado como primera variable. Va a ser alfa. Muy bien, voy a fijar en la expresión que está dentro del radical. Observo que es una diferencia de cuadrados. Cuando yo tengo una diferencia de cuadrados y voy a trabajar con el teorema de Pitágoras, significa que el primer término es el cuadrado de la hipotenusa. Si yo le saco la raíz a w al cuadrado es w, esa es la hipotenusa. El otro término es el cuadrado de uno de los catetos. Por lo tanto, si le saco la raíz cuadrada a 3, ese va a ser un cateto. Lo voy a poner como cateto adyacente al ángulo de referencia, el cual fue alfa. Y si tengo la hipotenusa y tengo un cateto, muy fácil obtengo el otro cateto. Mediante teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. Ahora que ya tengo los tres lados del triángulo, voy a tomar dos razones trigonométricas. En ambas razones tiene que estar el cateto adyacente al ángulo alfa, ya que es el lado del triángulo que no tiene a la variable w. Muy bien. Una de las razones va a ser la secante del ángulo alfa. La secante del ángulo alfa va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La otra razón trigonométrica tiene que ser la tangente de alfa, ya que la tangente del alfa es igual a el cateto opuesto, que es w al cuadrado menos 3, sobre el adyacente, que es raíz de 3. Ahora, de ambas razones voy a despejar el término que tiene a la variable w. En el primer caso sería despejar a w. W es igual a la raíz de 3 por la secante de alfa. Mientras que en la segunda razón trigonométrica despejamos el término que tiene a la variable. El término que tiene a la variable es la raíz cuadrada de w menos 3. Que me va a quedar de la siguiente manera. Esta raíz de 3 que está dividiendo pasa hacia el otro lado a despejar. Me queda raíz de 3 por la tangente de alfa. Muy bien, como vamos a hacer una sustitución trigonométrica, que al fin es una sustitución, necesito también cambiar el diferencial de w, por lo que yo voy a derivar ambos lados de esta expresión. La derivada de w sería dw, mientras que del otro lado la raíz de 3 sale de la derivada. Y la derivada de la secante de alfa sería la secante de alfa por la tangente de alfa por el diferencial de alfa. Ahora hacemos la sustitución trigonométrica. Me quedaría menos la integral de dw, pero dw es la raíz de 3 por la secante de alfa por la tangente de alfa por el diferencial de alfa. Todo esto sobre la raíz de w al cuadrado menos 3, que por acá sabemos que es la raíz de 3 por la tangente de alfa. Muy bien, aquí hicimos la sustitución trigonométrica. Hay que resolver esta integral. Se mira un poco compleja, pero es muy sencilla. Lo que pasa es que no hemos simplificado. Vamos a simplificar. Raíz de 3 entre raíz de 3 divididas me da 1. Tangente de alfa entre tangente de alfa divididos me dan 1. Por lo que simplemente me queda menos la integral de la secante de alfa por el diferencial de alfa. Y esta es una integral inmediata que sale directa con tu formulario. Si te vas a un formulario te puedes dar cuenta que me queda menos y la integral de secante de alfa sería el logaritmo natural de la propia secante de alfa más la tangente de alfa más una constante de integración. Aquí ya le agrego la constante porque ya integré. Esa es la solución de mi integral original. Sin embargo, está en función a alfa, no en función a teta, que era nuestra variable de origen. Vamos a regresarnos a esa variable de origen. Voy a borrar esta parte para obtener un poco de espacio. Vamos a regresarnos haciendo de manera inversa los cambios de variable. Lo primero que voy a hacer es cambiar esta secante de alfa y esta tangente de alfa. Aquí tenemos a dichas expresiones.
Entonces me va a quedar menos logaritmo natural de la secante de alfa, pero secante de alfa es igual a W sobre la raíz de 3, más la tangente de alfa, pero la tangente de alfa es igual a la raíz de W al cuadrado menos 3 sobre la raíz de 3, más la constante de integración. Ya la tenemos ahora en función a W. Vamos a regresarnos ahora a la variable U, recordando que W es igual a U más 2. Por aquí sería menos el logaritmo natural de W, pero W es U más 2 sobre la raíz de 3, más la raíz cuadrada de W al cuadrado, pero W es U más 2 al cuadrado, menos 3. Todo eso sobre la raíz de 3, más la constante de integración. Continuando por aquí, lo que voy a hacer es desarrollar este binomio al cuadrado. Me va a quedar menos el logaritmo natural de U más 2. Esta parte queda igual sobre la raíz de 3, más, y por aquí lo que hago es desarrollar ese binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Muy fácil, es el cuadrado del primer término, U al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por U, 2U, pero es el doble, sería 4U, más el cuadrado del segundo término, el cuadrado de 2 es 4, y tenemos un menos 3. Todo eso sobre la raíz de 3, perdón, estaba leyendo mi programa, por la raíz de 3, más una constante de integración. Voy a borrar esta parte de acá para continuar por acá con nuestro problema. Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer es simplificar lo que está dentro del radical. Yo tengo menos el logaritmo natural del valor absoluto de U más 2 sobre la raíz de 3, más la raíz, y yo tengo U al cuadrado más 4U. Y sumamos términos semejantes, que sería más 4 menos 3 es más 1. Todo eso sobre la raíz de 3, más una constante de integración. Muy bien, ya tenemos nuestro resultado, pero está en función a U, no en función a teta, que fue la variable original. Por aquí sabemos que hicimos un cambio de variable y dijimos que U es igual al coseno de teta. Entonces vamos a sustituir nuestra variable U por coseno de teta. Por aquí sería menos el logaritmo natural de U, pero U es coseno de teta, más 2, sobre la raíz de 3. Por acá me va a quedar más la raíz, y tenemos U al cuadrado, o sea, coseno cuadrado de teta, más 4U, que sería 4 coseno de teta, más el 1. Y todo eso sobre la raíz de 3, más una constante de integración. Y para nosotros esa sería la solución de nuestra integral. Esta sería la solución de nuestra integral. Ya integramos, ya tenemos la variable de origen, que era la variable teta. Voy a comprobar mediante Symbolab. Muy bien, aquí llegamos a Symbolab. Va a ser la integral del seno de teta sobre la raíz del coseno de teta al cuadrado más 4 coseno de teta más 1 por el diferencial de teta. Le digo ir, y esperamos a que el programa nos dé la solución. Por aquí el programa nos da la solución. Por aquí está el paso a paso de la solución, todo el paso a paso. Yo voy a copiar la solución para verificarla con la nuestra. Me la traigo para acá y aquí observamos que es la misma solución, nada más que está expresada algebraicamente de otra manera. Mira, esta parte de aquí
es lo mismo que esta que está aquí. Lo único que sucedió es lo siguiente, menos logaritmo natural. Fíjate bien lo que sucedió en esta parte. Por aquí es lo mismo dividir entre raíz de 3 que multiplicar por 1 sobre la raíz de 3, lo que tengo por acá, que es el coseno de teta más 2. Es lo mismo, ¿por qué? Porque si yo aquí visualizo un 1, debajo, 1 por el coseno de 2 teta más 2 sería coseno de 2 teta más 2, que es lo que tengo por acá. Y por acá, raíz de 3 por 1 me quedaría raíz de 3 en la parte de abajo. Entonces es lo mismo, nada más que está expresado algebraicamente de otra manera. ¿Ok? Entonces esta parte, que es esta de aquí, es lo mismo que tenemos por acá. Por acá sucede algo similar, más fíjate lo que sucede en esta parte, que es esta de aquí. Por propiedades de los radicales, lo que hace el programa es meterlos a una sola raíz cuadrada. Sería coseno cuadrado de teta más 4 coseno de teta más 1. Todo eso sobre el 3. ¿Por qué? Porque ya está sobre una sola raíz. Entonces es una propiedad de los radicales. Y por acá hacemos algo como lo que hice por acá. Es lo mismo dividir entre 3. Ojo aquí, es lo mismo dividir entre 3 que multiplicar por 1/3. Y por aquí yo tengo 1/3 y me quedó el coseno cuadrado de teta más 4 coseno de teta más 1. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo lo visualizo con un 1 por aquí, fíjate que 1 por esta expresión que está aquí, pues me queda coseno cuadrado de teta más 4 por coseno de teta más 1. Y 3 por 1 sería este 3. ¿Ok? Entonces eso es lo que hizo el programa. Simplemente trabajó un poquito más con el álgebra. Pero pues aquí estoy verificando que sí, que es exactamente la misma solución. Nada más que está expresada algebraicamente de otra manera. Muy bien, pues hasta aquí con el video. Muchas gracias por haber visto o analizado estos 100 videos mediante sustitución trigonométrica. Nos vemos.